la capitana de la Orden Paladina, portadora de la espada sagrada e hija mayor de la familia Custodios, entró en la sala del trono, seguida por las dos sirvientas que le habían estado cuidando los últimos días, y que ahora le ajustaban la armadura mientras ella caminaba para ponerse al lado de su reina. ¿Remedios? La guardia, su hermana y la reina veían incrédulos como la mujer que había permanecido casi 13 días dormida se ponía de pie de la nada, vistiendo su armadura y empuñando su espada. Soldados, ¿por qué se quedan quietos? Les he dado una orden. Remedios. Tomó la espada de su cintura, una hoja encantada que su padre le había enviado como reemplazo, después de conocer el destino de la espada sagrada. Pavel Baraja, te sentencio a muerte por atacarme, y asesinar de manera cobarde al vicecapitán Gustav. Y tu reina, compartirás el mismo destino por intentarse asesinarme a mí frente a los conquistadores de carne. Orlando, que en principio estaba sosteniendo a Rena, abandonó esa tarea y desenfundó su espada. La mirada soberbia de Remedios le hizo saber al color amarillo lo que pensaba esa mujer. Todo este tiempo estuviste fingiendo ... Orlando apuntó su mandoble a la reina. Todo este tiempo nos dijo que Remedios tenía derecho a estar consciente al momento de ser juzgada. Les creímos, la iglesia y el ejército les creímos, y ahora resulta que no fue más que una mentira. ¿Nos hizo creer que su amante estaba inconsciente solo para defenderla? ¿Amante? La cara de Remedios se torció. La paladina encolerizada comenzó a abrirse paso entre los paladines hasta que su hermana la detuvo. No. ¿Es momento para una estupidez? ¿Vas a dejar que nos insulte de esa manera? Remedios, cállate, no es buen momento. Kellart se puso enfrente de su hermana. Se equivoca Orlando. No hemos mentido. No sabíamos que Remedios estaba consciente hasta que entró a esta sala. La señorita Remedios ha despertado hace unos minutos, la estábamos vistiendo cuando escuchamos el alboroto, dijo una de las sirvientas de la familia Custodios. Y una mierda. ¿No es eso conveniente? Que esa maldita despierte apenas se requiere su habilidad en combate. Que despierte apenas Pavel y Rena regresaron. ¿Creen que somos estúpidos? ¿Quiere que creamos tan evidente mentira? Por mi sagrado nombre. Por mi corona. Por mi familia. Por la gente de mi reino juro que Remedios había estado inconsciente. Calca se puso de pie. Puede que no lo parezca así, pero... El silencio gobernó la sala. La reina quedó petrificada cuando una flecha cortó el viento junto a su cara, y se clavó en el sagrado trono de su familia. Los paladines, Kellart, Calca, nadie había visto en qué momento Pavel había cargado o disparado. Tú. ¿Cómo te atreves a atacar a la reina? Esbozo Remedios. Juro por la corona y la gente del reino mientras mentía. Por ley debía apuntarle a la cabeza por cometer tal estupidez. Calca entonces vio que Pavel y sus compañeros mantenían una mirada llena de odio hacia la reina. ¿Usted también nos va a mentir? Dijo Orlando indignado. Es verdad. Les juro por mí. Calca se sujetó la mano derecha. Ahora una flecha estaba enterrada en ella. De nuevo, no pudo ver en qué momento Pavel cargó o disparó. Maten a esos traidores. Ordenó Remedios. Kellart se apresuró a la reina para sanar su mano. Esto ya se había salido de control. Aceleración de flujo. Barrera. Mientras Remedios se arrojaba al grupo de Pavel, Arias convocó la magia más poderosa que podía usar. Plantó una barrera magia entre el grupo de la reina y el de Pavel. Como consecuencia, la poderosa abanicada de la paladina fue repelida sin problemas. Lucia recordó agradecer de nuevo a los supremos por ese anillo que le dieron a su sobrino. Y mientras Remedios se preparaba para una nueva carga, y la reina y Kellart para una dura batalla, Orlando gritó a la reina mentirosa. Durante años he estado en la muralla. Dijo Orlando. ¿Cree que no he visto a alguno de los soldados entrar en coma por los accidentes y las heridas? No es algo de lo que un humano se pueda levantar tan fácilmente. No es algo con lo que usted me pueda engañar. Tras la acusación del soldado, avanzó la druida, una experta en el cuidado posterior de los enfermos y heridos. Usted dice que Remedios acaba de despertar, dijo Lucia encolerizada. Pero la capitana acaba de usar un arte marcial. Los nobles que están con usted saben lo mucho que sufre una persona después de un evento así. Lucia apuntó a uno de los nobles del consejo privado de Calca. Javier. Cuando su hijo permaneció en cama tan solo una semana tras esa caída, ¿cuánto tiempo tardó en volver a caminar?
¿Cree de verdad que Remedios podría ponerse de pie tan fácilmente después de 2 semanas? El leal noble miró entonces con repudio a Calca, creyendo que aquella mujer acaba de ensuciar su título como la reina santa al jurar en vano por su corona y el reino, tan solo para defender a la que ahora sabía sin lugar a dudas, era su amante. Es imposible que un ser humano se ponga de pie tras un coma. Si entro en uno significa que sufrió un daño cerebral severo, y sin importar que tan poderosa sea como guerrera, su cuerpo no debería estar en condiciones para realizar un ataque tan poderoso o siquiera ponerse de pie. Remedios recordó las piedras con las que Pavel le estuvo golpeando. Entonces fue tu culpa que permaneciera tanto tiempo en esa maldita cama. Acusó Remedios. ¿Y? ¿Encima te atreves a acusar a Pavel para justificar tu mentira? Se acabó Pavel. Una reina mentirosa, una sacerdotisa corrupta y una paladín idiota. Este trío de P tiene que morir aquí y ahora. Los miembros de la Guardia Real se formaron frente a la reina, mas entonces, cuando en sus corazones nació la determinación para morir, no sean estúpidos. Calca acaba de jurar en vano por su familia, el reino y la corona. Acaba de mancillar el orgullo de nuestra nación. Ustedes pueden ver a Remedios de cerca. ¿Creen realmente que así se ve una persona que se mantuvo en cama durante 2 semanas? La mitad de la guardia dirigió la mirada a Remedios y recordaron los rumores sobre ella, su hermana y la reina. Muchas veces habían visto cosas sospechosas que les hicieron creer que eso era verdad, y aunque a muchos no les importaba que tuvieran esa relación, sí que les molestaba que la sagrada ley de su nación fuese mancillada. Como paladines no podían tolerar tal injusticia. En su duda los paladines envainaron sus espadas, y se apartaron de quienes parecían no haber creído la trampa. A ojos de los ciudadanos en la capital, debido a un error llamado Remedios. Ahora incluso la sagrada reina había perdido el amor del pueblo. El plan iba bien, y los supremos veían como la guerra de mentiras aplicada al plan de Lucia surtía de maravilla. Pero aún la victoria no era segura. Pavel se lanzó a su esposa cuando notó que ésta estaba llegando a su límite. Le abrazó y le consoló hasta que el último actor de este juego llegara. «Detengan esta locura». Gritó alguien que recién llegaba a la sala del trono. Una persona que según sabía Pavel, había viajado toda la noche para llegar aquí después de que le llegaran noticias de la masacre en el castillo. Kaspod, el hermano mayor de Calca, había visto toda la escena gracias a las imágenes y sonido que enviaba el hechizo preparado por Cajilt y Paradine. Hermano. ¿Qué es esta tontería, Calca? Gritó molesto el príncipe. Los hombres de Pavel y los de Orlando no tenían valor para cortarle el paso al único miembro de la familia real que apoyaba a la muralla. A medida que Kaspod avanzaba todos se hacían a un lado, incluso Lucia y Orlando. Una vez Kaspod se topó con la barrera, Arias la deshizo cuando vio que el rey no tenía por objetivo a Pavel sino a su hermana. Apenas el príncipe observó cómo Remedios se preparaba para atacar a los hombres de la muralla, Kaspod mostró el collar de su cuello, aquel que era dado al hijo mayor de la familia. ¿Cómo? El hijo mayor de la familia de Zares. Como el auténtico heredero al trono les ordenó mantenerse quietos. A todos. Kaspod sabía que su hermana no era capaz de mentir tan descaradamente. Veía con malos ojos que Pavel viniera aquí con esa unidad de élite. Y por supuesto olía a kilómetros de distancia que aquí había una conspiración. Pero por el bien de su nación el príncipe hizo su entrada como el auténtico rey de este país. Después de ver que Calca había perdido la lealtad de la mitad de su guardia, y a uno de sus nobles más poderosos y fieles. Esta fue la única forma que encontró para evitar que mataran a su hermana, y que el reino entero se sumiera en una guerra civil. Hermano, ¿por qué tú? Kaspod dio una bofetada, tan fuerte como pudo en la mejilla de su hermana, causando que la corona cayera de su cabeza, provocando que Remedios y Kelar ardieran en rabia. ¿Cómo te atreves a insultar el nombre de la familia de esta manera? Ver sus dedos marcados en la mejilla de su pequeña y adorada hermana le dolió a Kaspod, pero esperaba que esto sirviera para que nadie cuestionara su autoridad en este momento tan crucial. Sin saberlo, Kaspod había hecho justamente lo que Lucia esperaba de él. Y con esa sencilla acción se había vuelto parte de un plan más grande que él. Kaspod amaba a su hermana, la amaba lo suficiente para permitir que ella ascendiera al trono en su lugar, le amaba, pero también le envidió. Calca había nacido con suerte, fue dotada no solo con belleza, sino además talento e inteligencia. Cuando su padre eligió a Calca por encima de Kaspod para sucederlo, el príncipe lo aceptó.
pudo iniciar una guerra política contra su hermana, ejecutar a la suma sacerdotisa Kellart, y dejar en evidencia las inclinaciones de ambas para tomar la corona. Pero Kalka tenía suerte, pues su hermano le amaba, y decidió aceptarlo. Le dio a su hermana el trono que por derecho de nacimiento era suyo, y él mismo se alejó para buscar el conocimiento que le hacía falta. Sin embargo, entre más tiempo vivía Caspod se dio cuenta de que su hermana no era apta para gobernar. Se percató de que la belleza, el intelecto y el poder no eran suficientes para gobernar una nación. Kalka estaba enamorada de una mujer, su amiga de la infancia Kellart, por lo que jamás tendría un heredero. Una vez Kalka muriera, la familia entraría en conflicto, e incluso se podría desencadenar una guerra civil para ver quién ocuparía el trono. Previendo esa situación, Caspod fue directo con su hermana, y ambos acordaron que serían los hijos de Caspod quienes heredaran el trono algún día. Para evitar que la figura de Kalka fuese manchada, algunos años en el futuro revelarían que la reina podía usar magia del sagrada del quinto nivel, y que para no perderla debía mantener la virginidad. De esa manera la reputación de la familia real se mantendría intacta, y Kalka nunca tendría que casarse por compromiso. Podría mantener a su amante sin que se hablara del por qué no había tomado un esposo. Caspod aceptó la situación, y se procuró hijos para que heredaran el trono algún día. La relación de su hermana con Kellart o sus preferencias no eran la razón por la que consideraba Kalka una mala reina. Kalka favorecía a sus amigas por encima de otros. Había muchos héroes a la espera de la espada sagrada que el padre de Caspod le negó a Rena por la desaparición de esta durante su juventud, pero ahora que su padre había muerto, y Rena tenía una hija que la ataba al reino, Caspod le propuso a su hermana entregar la espada sagrada a ella. Pero Kalka eligió a Remedios, una novata por encima de una héroe de guerra. De esa manera la reina empeoró su relación con los combatientes de la muralla. Y a pesar de ello, Caspod respaldó a su hermana. Concentró más esfuerzos en la muralla, y procuró mejorar su relación con los oficiales para aliviar las tensiones. Aquel nepotismo no era la razón por la que Caspod consideraba a su hermana una mala reina. Los nobles no aceptaban a una mujer como monarca, y los rumores sobre Kalka y sus amigas empeoraron la relación de la reina con los nobles más conservadores del reino. Para proteger a su hermana y evitar un golpe de estado, Caspod se manchó las manos. Se hizo amigos de todos quienes estaban dispuestos a escucharlos, redujo las tensiones entre los nobles, y aplacó los rumores sobre la reina y sus dos alas, Kellart y Remedios. Asesinó además a quienes querían llevarlo todo al extremo, y ascendió a sus hijos menores como cabezas de familia. Que fuera una mujer no era la razón por la que Caspod la consideraba mala reina. El verdadero heredero al trono comenzó a pensar eso porque Kalka atacó de manera despiadada a los traficantes, los contrabandistas e incluso las arenas, y las casas de placer por todo el reino. Su hermana tenía buenas intenciones pero no entendió que la mayoría del crimen nace por una razón que muy a menudo es la necesidad. Había comerciantes que no podían con los impuestos, mercancías prohibidas vitales para la muralla y los puertos. No entendió que las casas de placer servían para aplacar los impulsos más básicos de su gente. Como también las arenas de demi-humanos eran una forma en que la gente encontraba entretenimiento, y la muralla reclutaba a gente. Y cuando Caspod le hizo ver a su hermana que el dinero que la corona recibía por ignorar tales crímenes servía para mantener cosas tan vitales como la muralla, Kalka tan solo dijo: me has decepcionado, e ignoró su consejo. La razón por la que Kalka no era buena reina era la misma razón por la que Kellart y Remedios no eran buenas consejeras o guerreras. A las tres les faltaba mundo, su visión idealizada de la justicia les cegaba. Ninguna estaba dispuesta a mancharse las manos por el bien mayor. Cada vez que Kalka cometía un error era Caspod quien debía lanzarse para salvarla. Cuando se esparcieron rumores sobre sus preferencias, cuando entregó la espada a Remedios, cuando los nobles querían derrocarla, cuando redujo fondos a la muralla, siempre fue Caspod quien solucionó esos problemas, y esa era la razón por la que el príncipe consideraba a su hermana una mala reina, y años más tarde tomó la decisión de su padre como un error. En este momento debiste mentir, por la corona, tu familia y el reino, pensó Caspod mientras abofeteaba a su hermana. El príncipe no creía que su hermana pudiera mentir. Quizás era solo una enorme coincidencia o parte de una conspiración. Pero si Kalka lo juraba, seguramente era cierto que Remedios acababa de despertar, pero eso no importaba. Frente a esta unidad de héroes que podían matarla en cualquier momento, Kalka debió mentir para salvar su corona y el cuello. Debió dar una excusa para que Remedios no fuera juzgada.
Pudo decir que necesitaba que los barajas se presentaran antes del juicio, y que por ello mintió sobre el coma de la capitana. Calca era mala reina porque no estaba dispuesta a manchar su conciencia, porque seguía un idealismo de justicia absurdo. Era una mala reina porque en situaciones como esta, donde su belleza, inteligencia o talento no servían, ella era completamente inútil. Hermano. Calca miró a Caspode con tristeza. Vio el rostro de su hermano mirándola como nunca antes. Caspode estaba furioso con la hermana que tanto amaba, y que ahora le obligaba a tomar algo que no deseaba. Te despojo de la corona aquí y ahora, por tu crimen. Este es tu castigo. El príncipe miró a la suma sacerdotisa del Reino Santo. Kellart, la corona. Con esa mirada, el príncipe le estaba ordenando a la amante de su hermana que le coronara a él como nuevo monarca. Calca podía usar magia del 5º nivel, Kellart del 4º. Remedios podía enfrentar un ejército por cuenta propia. Pero frente a la autoridad de Caspode ninguna de las tres podía hacer nada. Mientras ayudaba a su hermana desde las sombras, el príncipe se fortaleció, y en estos momentos era el único miembro de la familia real que podía evitar la ejecución de su hermana. Kellart dedicó una mirada de odio al príncipe. Caspode no supo si aquello fue un acto o era el verdadero sentir de la sacerdotisa, pero tras eso Kellart levantó la corona que había salido volando tras la bofetada. ¿Qué es lo que pretendes? Kellart. Usted renunció a su derecho sobre la corona hace mucho. No tiene la autoridad para reclamarla ahora. Aún quedaba una idiota en la sala y cuando Caspode volteó para encararla, no le resultó sorprendente que la última resistencia venía por parte de Remedios. No quiero escuchar palabra alguna de tuya, Remedios. Mejor guarda silencio y reza porque puedas conservar el cuello después de las palabras que le has dado a tu rey, como ya lo esperaba Caspode. El rostro de Remedios se puso rojo. Había hecho enfadar a la capitana. Mi juramento y mi espada son solo de la Reina Santa. Usurpador. Remedios sostuvo su espada con ambas manos y caminó hacia Caspode. Como el príncipe ya lo suponía, Remedios estaba acabada, por tanto lo mejor era hundirla del todo para que no arrastrara a los demás con ella. Pavel. El príncipe nombró al más fiero guerrero de todo el reino. Una flecha atravesó las manos de Remedios y la empuñadura de la espada. La capitana vio con horror como sus manos atravesadas por una flecha que ahora la unían a su espada. Pavel. Que no escape, por favor. Respondiendo a la petición de Caspode, 2 flechas se incrustaron en las rodillas de la paladín. Remedios gritó por el dolor y maldijo el nombre del arquero. Así que estaban juntos. Ustedes planearon todo esto. Acusó Remedios derrotada. ¿Por qué nunca has sabido cuándo cerrar la boca? Se preguntó Caspode. Amordacen a esa idiota. No tengo interés en seguir escuchándola. Hombres de Pavel se aproximaron a la paladina herida, y cuando Remedios mostró signos de resistencia, Pavel le incrustó otras 2 flechas, esta vez en los codos. Como un perro rabioso, Remedios intentó resistirse, pero los soldados lograron por fin amordazar a la capitana. Caspode apartó a su hermana, y la puso a un lado del trono. Después de hacerlo, Kellart levantó la corona del suelo. El príncipe miró unos momentos ese asiento maldito al que había renunciado hacía años. Ese lugar que ahora era codiciado por las personas que armaron a los Baraja. Caspode se sentó en el trono de su familia, aquel lugar que su padre le prometió cuando apenas era un niño, y ya sobre él, sin ninguna palabra que amenizara la ceremonia, la suma sacerdotisa puso la corona sobre su cabeza. La guardia se arrodilló al igual que los soldados de la muralla. Un nuevo rey había sido coronado. ¿Por qué no hiciste eso desde el principio? Preguntó Pavel. Caspode se levantó de su trono ya como rey. Respaldado por los nobles del reino, con el apoyo de buena parte de la iglesia, con la aparente aprobación de quienes parecían venir aquí con intenciones de asesinar a la anterior reina. El rey, sin una guardia, sin arma alguna en sus manos, encaró a los Baraja. ¿Es verdad? Preguntó Caspode al arquero y la paladín. Después de la batalla, por una maldición y para siempre, respondió Rena. Estuve ahí cuando pasó, dijo con la voz a punto de quebrarse. Caspode pudo ver los ojos de Pavel humedecerse. El rey regresó a aquel día en el que su madre murió, el mismo en el que su amada hermana llegó a este mundo. Y encontró en la mirada de Pavel algo parecido a lo que él sintió cuando su madre lo dejó. El rey lloró, a ojos de su gente, a la vista de los colores, y los soldados. Caspode lloró y se arrojó al suelo. El rey puso su frente sobre la alfombra de la sala. El monarca que representaba a una nación se arrodilló ante los Baraja. Perdón. Caspode se disculpó.
no por la muerte de Neya o la decisión de Kalka. El rey pidió disculpas por haber permitido su hermana le arrebatara el trono. De haber hecho esto cuando murió su padre, muertes y sufrimientos se hubiesen evitado. La fortaleza, el jardín secreto de la reina se estremeció. Hoy fue diferente a lo habitual. No había mesura por parte de la gobernante de esta fortaleza. Preparándose para lo peor, la reina de las hadas afiló sus armas. Una de las más antiguas jugadores del mundo intentaba determinar cuánto poder tenía y cuánto podía usar. Remedios estaba esposada a una columna, encadenada como un perro y amordazada para que no se hundiera más a ella misma. Kalka y Kellart se mantenían a un lado del trono, como no más que simples adornos. Impotentes y sin palabra observarían cómo el poder se les era arrebatado. Ellas creían que su error había sido enviar sola a Remedios, pero la verdad sea dicha, este golpe de estado no hubiese sido posible de no ser por la continua cantidad de problemas que Caspod tuvo que arreglar en los escasos años que Kalka había gobernado. Ahora un nuevo actor tomaba el trono que por derecho le correspondía, e intentando corregir su error al cederle la corona a su hermana. Hoy Caspod tomaba su lugar como rey, con la aprobación de la mayoría de nobles del país, la Guardia Real y los guerreros de la muralla. Puede que incluso tuviese el apoyo de los colores que tanto ansiaban la cabeza de Remedios, Kellart y su hermana. Pero no debía ser tan optimista frente a personas que llegaron armadas a la sala del trono. Solo quiero preguntar una cosa antes de comenzar con este juicio. Por su pérdida y el dolor que han pasado, ¿hay una forma en la que podamos arreglar esto sin derramar sangre? Escuchar un sí hubiese sido encantador. Por supuesto, era un pensamiento demasiado optimista. No, rey. No existe una solución sin sangre a este problema, dijo Pavel. Si así lo desea, y accede a nuestras peticiones, la sangre que deba derramarse no será de la familia real, pero las personas directamente responsables de la muerte de nuestra hija deberán pagar con carne por su crimen. El arquero que podía luchar contra el rey Noel solo se mostró más compasivo de lo esperado. Sí. Así lo prefiere, aceptaremos que el castigo de esa niña mentirosa y su amante sea una celda por el resto de sus vidas, dijo Rena. Pero no mostraremos piedad con Remedios. Como un mínimo queremos tener derecho sobre su mente y cuerpo. Deseamos ser dueños de su piel, su carne y huesos para hacer con ellos lo que creamos conveniente. La paladín que Caspod esperó fuera más mesurada, dejó en claro cuáles eran sus intenciones con Remedios. Aún así, la propuesta seguía siendo tentadora. Si lo dejaban poner a su hermana en una jaula de oro, Caspod aceptaría gustoso esa petición. El rey rezó porque los custodios no se hubiesen enterado de la situación actual, pues por el equipo que mostraban los Baraja, la petición de Rena bien podía ser la mejor solución a este problema. Si Caspod podía entregar a la paladina, todo sería más fácil. Tanto la iglesia como los nobles estarían felices de que la mujer que atacó a los emperadores y perdió la espada sagrada muriera. La forma no importaba demasiado. Pero como rey Caspod no podía aceptar peticiones absurdas o ideales tan a la ligera. Ya que los Barajas se habían mostrado abiertos al diálogo, sería estúpido no aprovecharlo. El rey debía negociar lo más que pudiera, y en el proceso hacer que los demás creyeran que su forma de actuar había sido la mejor, aun cuando les diera a los Baraja todo lo que pidieran. Ahora mismo, ese ojo que transmitía todo y se había usado contra Kalka, Caspod debía usarlo a su favor. Entiendo. En ese caso, para comenzar el juicio de Remedios Custodios, les pregunto, no como padres, sino como guerreros, ¿la capitana hizo algo que amerite su ejecución? Lucia tuvo problemas en contener su molestia. Como guerra, como paladín y como humana, Remedios había cometido un error como todas ellas. Le ordenó a su unidad marchar a una muerte segura, para auxiliar a una nación de la cual nos volveríamos enemigos al aliarnos con los emperadores, dijo Rena. Nos amenazó con ejecutarnos cuando sugerimos la idea de negarnos, y después en el campo de batalla, ella fue la primera en caer. Se escuchó como las cadenas de Remedios se agitaban. Caspod dejó salir un largo suspiro. Lo que decía Rena era claramente un comportamiento clásico de esas tres. Esa lógica de ayudar a todos sin distinción solo por un ideal infantil de justicia era algo lindo cuando solo estaba en palabras, pero horrible llevado a la práctica. Esa filosofía con la que habían crecido Kalka y sus amigas al final fue lo que desencadenó esta situación. Caspod tenía miedo de hacer lo siguiente, pero para que la situación fluyera era necesario. Por ley Remedios tiene derecho a hablar y refutar lo que ha dicho. Rena se mostró tranquila. No he mentido, estoy de acuerdo con que hable,
Pero si miente, por el derecho que me otorga la ley, tomaré acciones. Caspod aceptó la lógica de Rena, aunque Pavel parecía algo disconforme. El rey ordenó a uno de los soldados de la muralla quitar la mordaza a Remedios. Pudo habérselo pedido a un miembro de su nueva guardia, pero eligió al soldado de Pavel para dejar en claro a ojos de la población, que los soldados de la muralla seguían siendo fieles. Cobardes. Fue la primera palabra que dijo Remedios tras perder la mordaza. Eso no era un argumento, ni una razón, tan solo un insulto. Pónsela de nuevo. Obediente. El soldado amordazó de nuevo a la paladina. Razones. Remedios. Debes dar razones en un juicio. Le advirtió Caspod a la mujer que no lo reconocía como rey. Has perdido la espada sagrada, no hay duda de que fuiste vencida en combate antes que tus compañeros. Además de que la propia gente de Restice confirmó que fuiste tú quien solicitó la entrada a la ciudad. Si no lo haces por ti, al menos piensa en el honor de la orden paladina. Ni insultos ni alegatos que no tengan que ver con tu juicio. Si vuelves a berrear como un animal te consideraré uno, y celebraremos el juicio sin tu palabra o intervención, ¿entiendes? Caspod pudo ver cómo su hermana hacía una señal discreta con la mano. Aun si el mundo aceptaba como rey a Caspod, parecía ser que Remedios solo obedecería a Calca. Visiblemente más tranquila, Remedios fue despojada de la mordaza. La reina en persona me dio el control de la unidad diplomática. Sus integrantes, Pavel, Rena, Lucia, Arias, Gustav, Neia y Leona tenían la obligación por ley de obedecer mis órdenes. Negarse a ellas es un crimen por las leyes de nuestra nación, e ignorar la amenaza de un nigromante es una violación a las leyes de la orden paladina. Como Caspod se lo temía, todo era verdad, y la lógica que impulsó a Remedios a producir tal catástrofe había sido una tontería. Y lo peor era que ahora Calca había sido señalada como la responsable directa por darle el control de la misión a lo que claramente era una tonta. Caspod contuvo sus deseos de nombrar como la mayoría más sota del reino a la capitana. La ex reina le dio el control de la unidad, no para que cumpliera sus ideales de justicia, capitana. La unidad fue creada para cumplir una misión. Y usted incumplió con su deber al poner en riesgo a la unidad, y causar no solo la muerte de uno de sus miembros, sino además el apresamiento de un segundo. Leona aún seguía cautiva en Restice. Yo no incumplí con mi deber. Logramos llegar al pueblo Carne tal como lo ordenaron mi tía y la capitana. Tuvieron que arrastrar tu inútil trasero inconsciente a Carne. Gritó Arias para sorpresa de muchos. La misión igualmente fue cumplida. Yo no estaría tan seguro, corrigió Caspod. Se le ordenó ir y firmar un tratado de paz con los emperadores, capitana. Cumplir la misión hubiese sido volver con el tratado firmado, pero en su lugar usted atacó a los emperadores. La cara de Remedios quedó en blanco. ¿Cómo sabe eso? Si ellos acaban de llegar como dicen, eso significa que ustedes están... Antes de que Remedios acusara al rey de confabulador, Caspod le salvó la vida a la capitana. Todos lo saben. Su ataque a los emperadores se volvió un tema muy comentado después de la reunión donde Barut se sometió a los emperadores. ¿Conquistaron Barut? No digas cosas innecesarias, pensó Caspod, para segundos después escuchar el reclamo de un soldado. ¿Aún intenta engañarnos? No tiene la más mínima importancia Barut en estos momentos. Capitana Remedios, ¿por qué es que atacó a las personas con las que debía hacer la paz? Al ver el rostro de Remedios, Caspod deseaba ordenar que la amordazaran de nuevo. Esa cara no auguraba nada bueno, pero si lo hacía, el rumor de una conspiración inexistente se extendería como el fuego. Ellos amenazaron a la verdadera reina santa. La primera estupidez que dijo Remedios. Amenazaron con exterminar el reino y traerle muerte a los líderes de esta nación. Se declararon enemigos del reino santo. Por eso les ataqué. Caspod quería enterrarle un cuchillo a la garganta de Remedios. Caspod sabía que la naturaleza de Remedios le impedía mentir. No sabía qué tan exageradas estaban esas palabras, pero si eran ciertas, el reino santo ya estaba perdido, y la gente no estaría dispuesta a obedecer una alianza debido al orgullo e ideal de justicia que Remedios, que el Articalca habían promocionado los últimos años. Para suerte de Caspod, o Lucia era más inteligente de lo que se sabía, o los emperadores eran realmente tan bondadosos como se rumoreaba. Lo que dice Remedios es una verdad, declaró Lucia. Pero solo una a medias. Lucia miró con desafío a la capitana Remedios. ¿Por qué no les cuentas lo que pasó antes? La forma en la que los insultaste. Caspod sentía vergüenza de su hermana.
¿Cómo había dejado que esto pasara? ¿Cómo había pensado que sería darle la espada sagrada a alguien como ella? Las declaraciones de Lucia y las respuestas de Remedios hicieron que Caspod quisiera arrancarse los cabellos por la desesperación. Durante su primera reunión con los emperadores, Remedios Custodios les acusó de cobardes por no ayudar a Rantel cuando fue atacada por el nigromante. Acusó a los hombres más poderosos del mundo no ir en auxilio de una nación con la que estaban en guerra. Caspod casi ordena que mandaran a Remedios a una celda y después entregarla a los Baraja. No le importaba tener que exterminar a la familia Custodios para hacerlo, pero entonces la mujer dijo algo que consternó profundamente a Caspod. ¿Por qué les preocupa la ira de los hombres que amenazaron la vida de la reina? Gritó Remedios después de ver que incluso Calca y Kellart sufrían por la estupidez de la paladín. Caspod cuestionó esa acusación, pero Lucia y Pavel no la negaron, e incluso la justificaron. Los conquistadores pensaron que yo tenía el cargo de la misión, dijo Pavel. Al enterarse que Remedios era la líder, los conquistadores se molestaron con la reina. La tacharon como una inútil y una incompetente. A Remedios, por otro lado, la declararon como una retrasada que no era apta para enfrentar un juicio, reveló el arquero. Caspod compartía el pensamiento. Cualquiera que eligiera a Remedios como líder en una misión tan importante no estaba bien de la cabeza. La mujer podía ser una poderosa guerrera, pero en temas de diplomacia y etiqueta estaba muy por debajo de los plebeyos. Príncipe, mi reina, no los escuchen, esos traidores solo están pintando las cosas de una manera que deje como los buenos a los conquistadores. Pero si realmente hablan con la verdad, ¿por qué no han mencionado que Rena intentó matarme? O la forma tan cobarde en la que mataste a Gustav, Pavel. Los ojos de la paladín se humedecieron por el recuerdo del vicecapitán. Pavel, Gustav nunca volvió, ¿qué pasó con él? Preguntó el rey. Lo asesine, y deje que su cadáver fuera devorado por los monstruos del bosque, dijo el arquero sin un atisbo de culpa. También en el proceso intenté asesinar a Remedios, pero una de los sirvientes de los emperadores me detuvo. Cuando escapé del campamento de Rantel, Gustav me siguió por el bosque. Cuando nos topamos con Remedios intenté asesinar a Remedios, pero Gustav se interpuso. ¿Gustav no llegó a Carne? No, él se quedó atrás por órdenes de Remedios. Fue al único al que no obligó a entrar a esa maldita ciudad. En cuanto a lo que se refiere a mí, intenté asesinar a la capitana por la muerte de mi hija. No hay mayor misterio, pero los emperadores me detuvieron, su majestad. Los emperadores dejaron ir a Remedios para que informara al reino de su fin. Ellos estaban por comenzar una masacre de los nobles y la familia real. Los consideraron tanto o más indignos de gobernar como al rey de Restice. Pero Pavel y Rena lograron convencerlos de lo contrario, y les convencieron de perdonar al Reino Santo. Algo parecido a lo que hizo Gasef Stronov, quien fue responsable de que la familia real fuera perdonada. Se sabía que al rey Ramposa se le dio una oportunidad de vivir, aún después de que enviara a un guerrero de élite a pelear con la campeona de Carne. Ahora Caspod conocía la razón, y se daba cuenta de que no era la piedad de los conquistadores lo que le salvó, sino la palabra de los Baraja. ¿Qué pasa? ¿Por qué los miran de esa manera? Preguntó Remedios con furia. Acaban de confesarlo. Arréstenlos. ¿Pavel mató al vicecapitán? Rena intentó matarme a mí. La razón por la que nadie hablaba, y a nadie le importa verdaderamente la muerte del vicecapitán, era porque podían entender el dolor de los Baraja. Era bien sabido por los nobles lo mucho que ese hombre amaba a su hija. Muchas personas, incluyendo algunos miembros de la familia real, querían unir a ella a su linaje, solo para conseguir el favor del arquero. Y aún con ese odio latente, Pavel y su esposa abogaron a favor del reino. ¿Quién podía acusarlo o pedir un castigo para ellos cuando los habían salvado de los emperadores y su brutal poder? Solo la capitana haría algo así, y puede que Calca y Kellart hubiesen dicho algo, de no ser porque su silencio era la condición principal para que las tres conservaran la cabeza. Las personas del reino luchan para proteger a sus familias, Capitana Remedios, declaró el rey. El vicecapitán también peleaba por lo mismo, y por ello me encargaré de que su familia sea bien atendida en estos momentos. La muerte de un plebeyo que escaló no era tan importante, aunque esto manchara su reputación a la larga. Caspod sabía que era lo correcto. El vicecapitán falló en su misión de mantener al grupo unido, y claramente cometió un crimen al no detenerla cuando ordenó la entrada a Errantel. Por tanto, no tomaré su asesinato como un crimen. Esto es una locura. Escupió Remedios.
Es eso, debe ser eso. Usted también está con ellos. Conspiró con los conquistadores para quedarse con el trono. Todo esto no es más que un maldito teatro para arrebatarle el trono que por derecho le corresponderá a la reina. Pero el Reino Santo no permitirá esto. La gente jamás seguirá a un cobarde. Las palabras de Remedios fueron peligrosas. El asesinato de la guardia durante la noche había sido una advertencia, pero también una manera de hacer que hoy las personas conservaran la calma, y no empezaran una revuelta por la presencia de Pavel, y los demás. Sin embargo, ahora el asesinato de la guardia podía verse como parte de un golpe de Estado, que tenía el fin de eliminar a los soldados más leales de la reina, y tener aquí presente al Consejo para que vieran de primera mano la situación, y aprobaran el ascenso de Caspod. No se debía olvidar que Remedios también era un héroe. Y los más fanáticos de la reina encontrarían en su declaración un buen motivo para armar una revuelta. Un golpe de Estado como este no parecía ser una buena idea desde el principio, pero antes de que se desmoronara, y Lucia tuviese que empezar a improvisar, alguien inclinó la balanza a su favor. Parece ser que nuestra decisión de perdonar al Reino Santo fue la apropiada. Una voz poderosa salió del ojo que los observaba. Aún en cadena y a merced de la justicia, ¿no sabe cerrar la boca? El cuerpo de Remedios reaccionó ante aquella voz. Recordó aquel abismo que sintió al sentir los pasos de esa persona. Y como aquella vez, en esta ocasión, a ojos de la Calca, su hermana y la guardia, Remedios formó un charco amarillento debajo de ella. Creo que olvidamos mencionar que los emperadores han estado viendo la reunión, dijo Lucia. Caspod sintió cada vello de su cuerpo erizarse. Solo un entrenamiento de muchos años le permitió permanecer con una expresión serena, aun cuando su corazón gritaba por el miedo. Lamento que hayan tenido que ver todo esto, dijo Caspod. Nosotros lamentamos que hayamos tenido que llegar a esto, dijo el Overlord. Tan solo escucharlo, tan solo por saber que eran observados por aquel hechicero, hizo sentir incomodidad a los soldados de la muralla y a los miembros de la guardia. Ninguno se sentía bien estando de pie, y para calmar sus ansias, se arrodillaron, como si enfrente de ellos estuvieran esos tres. Las personas de la ciudad se sintieron invadidas. Las historias de esos hombres, las cosas que se decían, quienes habían tomado valor para rebelarse por las palabras de Remedios, lo perdieron. No era parte del plan. Que Touchme interfiriera no estaba contemplado en los planes de Lucia. La druida deseaba que Remedios hablara y se enterrara más en el fango, provocando que tanto Calca como Caspod vieran que la situación era insalvable, y recurrieran a medidas extremas para salvar sus vidas y la del reino. Aún así, Touchme interfirió. Por supuesto, la druida no tenía queja alguna por esta pequeña improvisación. Después de ver el gran intelecto de los tres, ella creía de corazón que sus amos no eran capaces de cometer un error, y pensó que quizás buscaban evitar algo al interferir de esta manera. Por ejemplo, que Remedios tomara fuerza y volteara las cosas a su favor con ese carisma que caracteriza a los idiotas. Demiurge, Aureole y Pandoras, quienes monitoreaban la actividad de la población, reconocieron la intervención como oportuna, pues algunas personas estaban dándole demasiado valor a las palabras de Remedios. Los supremos, sin embargo, no sabían nada de eso. Touchme interfirió sencillamente porque no le agradaba la manera en la que hablaba Remedios. Que alguien que seguía un ideal de justicia parecido al suyo le mostrara lo estúpido que se veía actuar en base a convicciones y no a hechos, le molestó lo suficiente como para querer decírselo a la cara. Sin saberlo evitaron una revuelta que retrasaría los planes de Lucia, pero al no ser consciente de eso, ahora mismo Ulvert estaba agitando a su compañero mientras le reclamaba. Ahora todos pensarán que estamos detrás de esto, reclamaba Ulvert al caballero, y no se equivocaba. Las personas que Pavel y Rena se habían vendido. Desde que observaron sus equipos lo pensaron, y por eso les tuvieron miedo. Sin embargo, ahora que se sabía del insulto de Remedios a esos monstruos, resultaba tranquilizador que dos de sus compatriotas estuvieran al servicio de esos seres. Y eso incluía a Caspod. Abandonando la mesura, y viendo que Caspod esperaba más de ellos, los supremos pidieron perdón a Lucia en silencio, y Touchme les dejó todo a los dos expertos en la improvisación. Me cuesta creer que la anterior reina eligiera a esa cobarde por encima de Pavel, dijo Ulvert. Touchme y Momonga miraron de mala manera al demonio, creyeron que el comentario había sido exagerado. La gente del Reino Santo por su parte, miraron el charco que había creado la sonrojada y molesta capitana. Calca cerró los ojos y se preparó para lo peor. El color negro es un guerrero excepcional.
no hay duda de eso. Pero la misión no requería a un soldado sino a un noble. Aunque elegí al noble equivocado, no creo que la decisión de evitar a Pavel fuera equivocada, dijo Kalka. Y al final, que desee desquitar su frustración con el reino a través de sus personas, es prueba de que el capitán carece del temple necesario para comandar una misión. Kaspod giró la cabeza lentamente, como si no deseara corroborar que había sido su hermana quien declaró eso. El rey incluso se preparó para ver una flecha entre las cejas de su hermana después de tal comentario. Es cierto que la decisión de Remedios llevó a la muerte de la escudera Baraja. Pero eso no elimina el hecho de que no ser por ella el nigromante hubiese ascendido como un no muerto poderoso. Al final quien tuvo la culpa de que el nigromante matara a Neya fue del segundo príncipe de Reestice. Si él no hubiese interferido en la batalla, el nigromante no hubiese ascendido como no muerto. Habría sido asesinado y ustedes, mis señores, no habrían tenido que formar equipo con los aventureros para enfrentarlo. Un silencio gobernó la ciudad. Todos quienes veían la escena, tan solo esperaban a que los emperadores mandaran un juicio divino sobre Kalka, o que el arquero lanzara una flecha entre sus ojos. Acepto mi culpa en esta tragedia, pero debo recordar que fue Pavel en persona quien pidió que Neya los acompañara en la misión. Si él no hubiese llevado a una chica que claramente no estaba preparada, entonces el equipo hubiese logrado sobrevivir en su totalidad. Que haya muerto el eslabón más débil no es una coincidencia. ¿Hace cuánto que no lo veíamos enojado?, se preguntaron sus amigos al ver el aura negra que salía de Momonga. La culpa no ha sido de Remedios o mía, sino de Pavel por llevar a la débil escudera a la misión, y del segundo príncipe por interferir en la batalla. Ese era el sólido argumento de Kalka, quien de corazón, tras ver esta escena, creía que el mundo no estaría a salvo si lo entregaban en bandeja a esos tres que usaban el miedo y la manipulación como sus principales armas. Usted parece una persona acostumbrada a tener la razón, dijo el Overlord. Remedios era muy parecido a una compañera de trabajo que tuvo Momonga. Le irritaba de cierta manera el verla y recordar. Igualmente Kalka sonaba como la hija de un poderoso magnate de la cual Momonga escuchó hablar, una mujer talentosa y de belleza exorbitante, que osó golpear a la hermana mayor de Peroroncino, Buku Buku Chagama. Usted parece una persona acostumbrada a tener la razón, dijo Momonga, con un tono tan frío y apático, que incluso sus amigos sintieron su sangre congelarse. Pero como si de un instinto se tratase, la santa ex-reina se mantuvo firme ante la provocación del Overlord. No, quizás sería más correcto decir que es una persona acostumbrada a creer que tiene la razón. Kaspod quería ordenar que su hermana fuera sacada de la sala. Quiso prometer ejecutarla, encarcelarla, lo que fuera para alejarla de las garras del ser que los miraba tras ese ojo. Una persona habituada a recibir todo lo que desea, ¿y por qué no? Nació con talentos dentro de una familia con los recursos para cultivarlos, una frase de Ulbert para con los ricos. Creció acostumbrada a que otros quisieran ganarse su favor, ya sea para ser beneficiado de manera política, simplemente para que usted abriera las piernas. La queja de Heroero sobre una compañera de trabajo cuando estaba borracho. Mate a alguien como usted una vez, dijo Momonga, por experiencia propia. Sus armas, su poder, ninguno le pertenecía realmente. Todo eran regalos que otros le hicieron. Momonga narraba una de sus más satisfactorias cacerías. El manto negro que ahora uso como mi prenda predilecta, la obtuve después de matar a esa mujer, que hasta su último aliento, decía que todo eso era suyo, y que creía tener derecho sobre mi vida, aun cuando ya le había derrotado. La túnica negra para hechiceros que obtuvo de la líder de Seiyu, que provocó la cacería a Momonga, y que fue detenida por Miyamoto. Una amiga mía odiaba a las personas como usted, Buku Buku. Puedo verlo, a su corta edad ya domina la magia de 5º nivel. Un secreto que solo su familia conocía, fue revelado. Es talentosa sin lugar a dudas, es hermosa, tanto como para que cada miembro de su guardia fantasee con usted cada noche. Los soldados bajaron la mirada. Tanto como para que cada uno quiera dar su vida por usted. Algunas personas dentro de la ciudad se sintieron víctima de esas palabras. Por supuesto que está acostumbrada a que le den la razón, por supuesto que cree de corazón que está en lo correcto. El mundo le ha hecho creer que la verdad es suya, y ha dispuesto todo a su favor. Había una razón, una buena razón por la que Ain Solgan masacró a Seiyu y le arrebató lo más que pudo. No solo fue por la conveniente situación. Pero se equivoca si cree que el mundo es suyo. Eso fue porque la líder de Seiyu,
Humilló, insultó y después golpeó a Buku Buku cuando ésta le ganó un papel y se negó a renunciar para cedérselo. Se equivoca si cree que todos le daremos la razón. El padre de la chica influyó para que se cancelara el anime, y por tanto el debut de Buku Buku fuera de los eroges. ¿Dice usted que la culpa fue del príncipe? Se equivoca. Guión. Como venganza, Ain Soal Gaon la atacó donde su padre no la podía defender. La atacaron cuando sus fieles perros no podían acudir en su auxilio, y la humillaron, matándola 8 veces en el punto de reaparición de su gremio, aun cuando eso les costó varios ítems pagos. El príncipe Sanake entró a la ciudad por miedo a que su gente muriera y los metiera en un problema internacional. Guión. Pero cada risa de Buku Buku, y cada lágrima de esa mujer valió el esfuerzo y el dinero. Dice que la culpa fue de Pavel por llevar a su hija a la misión. Error. De no ser por Neia no se hubiesen enterado de que el caos en la ciudad lo provocaban no muertos. Momonga y los demás fingieron no saber por qué Buku Buku los trató de mejor manera. Fingieron no saber nada sobre aquel asunto. Dice que Remedios hubiese evitado que naciera el Overlord. Se equivoca. Fue por ella que ese no muerto especial nació. Guión. El ojo comenzó a proyectar la batalla de Rantel. Ahí se mostraba cómo el metal de la espada se convertía en el recubrimiento metálico del esqueleto del Dark Lord. La espada sagrada fue el catalizador para que esa criatura naciera. Sin ella no hubiese nacido más que un no muerto inferior. El mundo tembló. Desde que Touch me insultó a Momonga en la sala del trono, desde entonces es que no veían tan molesto al Momonga. El ojo mostró cómo Neia Baraja se desenvolvió en el campo de batalla. Como una ayudante, como una obediente hija que con solo llevar flechas mantuvo relevante a su padre. Pavel sabía a quién llevaba. Esa niña sabía cómo comportarse, cuándo obedecer, cuándo retirarse. Guión. Se mostró cómo Evileya apuntaba su mano a la chica, poniéndola bajo un control mental. De no ser por las acciones de esa maldita aventura ella hubiese vivido. Guión. Sus dos compañeros ya no encontraron normal ni divertido el enfurecimiento de su amigo, se lanzaron a él para intentar calmarlo. Las personas que escuchaban esos gritos histéricos creyeron que el sol se había apagado. ¿Culpa a Pavel? ¿Culpa al príncipe? Cúlpenos a nosotros. Si no hubiésemos apresurado tanto las cosas esto no hubiera pasado. Guión. El recordar, como la reina representaba todo lo que sus amigos odiaban. El recordar, que fue su culpa que todo eso pasara por enviar a Clementine mientras ellos jugaban cartas. Aún no pasaban 3 meses desde que llegaron a este mundo. Aún no moría el recuerdo de haber sido humano, y ahora ardía la culpa por haberles quitado algo tan importante a sus nuevos compañeros. Ains. Pavel no olvidó que aún estaban en medio de un acto. Llamó al hombre que le ofreció la mano, como se supone que debía hacerlo. Ya te dije, que no te culpo por ello. No te guardamos ningún rencor. La furia de Momonga se aplacó, después de escuchar de nuevo esas palabras, de los miembros 43 y 42, de Ain Soal Gaon. Ya no tiene caso que lo sigamos ocultando, dijo Pavel. No venimos aquí solo por la cabeza de Remedios o la de Calca. Vinimos aquí para que se nos libere del juramento que hicimos al Reino Santo. Por consideración a los compañeros con los que luché tanto, supliqué a los emperadores que perdonaran al reino. Pero no tengo intención de seguir sirviéndole a un lugar, que no ser por los emperadores me hubiese ejecutado por buscar justicia para mi hija. Deseamos ser encontrados inocentes de los crímenes por los cuales nos acusa, y que el rey actual nos libere de nuestro juramento, para poder marcharnos con nuestro honor intacto, dijo Rena. Y como regalo para el reino que nos dio educación y entrenamiento, les regalaremos una frontera libre de demi-humanos, agregó Pavel. Queremos crear una nación donde todas las razas puedan vivir juntas. Porque los Baraja habían pedido una escolta pese a llevar esas armas. Caspoda ahora lo sabía. Quería que quienes pelearan no fueran ellos sino los del Reino Santo. De manera que los emperadores, y quienes próximamente serían sus subordinados, no mancharan sus manos con sangre de otras razas. Calca y su hermano habían sido demasiado arrogantes al pensar que los emperadores deseaban apoderarse de su reino. Momonga y sus amigos pensaban que aún era muy pronto para tomar el control de otro reino cuando aún ni siquiera terminaban de construir su capital. El plan de tomar el Reino Santo era de Luchia, lo único que ellos buscaban inmediatamente era la venganza para los Baraja y librarlos de sus juramentos. Así el mundo vería que su intención no era conquistarlo todo.
Así el mundo vería que defendían una causa justa. Así se sabría que ellos no buscaban las conspiraciones, y no aceptaban traidores en sus filas. Aunque eso último era mentira. Remedios y Calca, ambas habían dado su última lucha. Quizás si hubiesen sido 20 años más experimentadas hubiesen podido salvar la vida. Pero el si hubiera era un arma que usaban los condenados cuando no había esperanza. La genio espadachín, la sagrada reina, y la divina sacerdotisa. Las tres reducidas a una capitana incompetente, una niña mimada y mentirosa, y una mujer que muchos olvidaron que estaba ahí. Al interior del 8º piso, dentro del templo de cerezos, no demasiado lejos de donde se encontraban los seres supremos, jugaba con Pestón ya la segunda humana a la que se le permitió vivir libre en Nazarik. Ran Baraja.